Bienvenidos a Héroes de nuestra Iglesia, un programa patrocinado por la Fundación Pontificia Ayuda a la Iglesia que Sufre. Otro día más que compartiremos experiencias y testimonios de lo que la Iglesia, los cristianos están viviendo en tiempos de guerra y de persecución. Nicolás, bienvenido al programa de nuevo. Gracias, Camilo, un honor estar acá. Y hoy nos vamos a ubicar en una región quizá poco conocida para muchos, África. En África encontramos Nigeria. Nigeria es un país de alrededor de 18 millones de habitantes y desde el 2015 empieza a presentarse en el panorama internacional de una manera muy especial, no por buenas noticias, sino al contrario, la presencia de grupos terroristas, ¿no?, de origen islámico. Así es, de origen islámico. Tenemos este gran grupo que se llama Boko Haram. La traducción de Boko Haram es la educación occidental es pecado. Entonces todo aquello que a ellos le parezca que es occidental, por ejemplo, la religión cristiana, que lo denominan que es occidental, sabiendo que pues, también la religión cristiana nace en Oriente, Sí. ¿sí? Pues va a ser objetivo militar. ¿Sí? Es muy curioso la realidad de Nigeria, porque en Nigeria los cristianos no somos minoría, ¿sí? El 50% de la población es musulmana y el otro 50% es cristiana. Entonces la realidad es muy difícil entenderla porque hay tanta persecución y de esta manera tan grave. Entonces ahí podemos contemplar también la persecución a nivel estatal y de organismos no estatales, ¿no? Claro, en nuestro informe del 2016 catalogan a Nigeria con estas dos denominaciones de discriminación y de persecución. Sí. Discriminación entendida como esas acciones donde intolerantemente no le permiten a las minorías religiosas diferentes accesos de derechos sociales, por ejemplo, al trabajo, a la financiación, a la elección de cargos públicos, de liderazgo. Sí, hemos escuchado diferentes casos de líderes que han querido surgir a la política, católicos, pero que líderes musulmanes con este radicalismo no los han permitido dejar, aún así cuando tienen el apoyo del pueblo. ¿Por qué? Por esta diferencia religiosa. O sea, hay una especie de esclavitud que se vive en este país, una esclavitud silenciosa, pero que los cristianos viven a pesar de todo, practicando la caridad, viviendo un testimonio de fe y siendo una luz para todos y cada uno de los que comparten con ellos la vida diaria. Es algo muy bonito ver en medio de la tragedia y la persecución cómo se mantiene la esperanza. Es por eso, Nicolás, que presentamos esta nota para todos ustedes, donde vamos a conocer un poco más la realidad de Nigeria, un país donde los cristianos son perseguidos. Increíble el testimonio. Recuerda, Nicolás, lo que comentaban los romanos cuando veían a los primeros cristianos. Estaban naciendo las primeras comunidades cristianas. Los romanos decían, miren ellos cómo se aman.
Es increíble ver en estos lugares cómo los cristianos se aman y transmiten el amor, ¿no? Yo creo que los televidentes pusieron mucho cuidado en la nota preparada, la alegría de los niños y de algunos adultos viviendo en medio de esas catástrofes. Nicolás, ¿cómo puede vivir uno la alegría en medio de la guerra? Es el testimonio viviente de Jesús en sus corazones. Sí, yo creo que nadie más como ellos entienden su realidad y entiende de dónde viene esta alegría aún viviendo en el sufrimiento. Sí, es un sufrimiento constante. Diariamente suceden estos secuestros, estas matanzas y atentados de este grupo terrorista y también de la misma población radicalizada. Pero su fe ha sido tan auténtica y Dios los ha sustentado tanto que ellos dicen, a pesar de que sufro, mi alegría está puesta en Cristo y puedo vivir sufriendo esta situación, pero con la fe y la esperanza que Cristo me respalda, me apoya y me da la alegría para continuar. Increíble, uno ve los cristianos son afectados desde diferentes ángulos por violencia y otro tipo de factores que tienden a desaparecerlos literalmente de la geografía en Nigeria. Y van creciendo los grupos de cristianos, aparecen vocaciones religiosas. Las capillas y las parroquias se llenan cada vez más de fieles que quieren escuchar la palabra de Dios, que quieren recibir los sacramentos, etcétera. O sea, hay un renacer de lo que es la fe en medio de la tragedia. Yo creo que es bonito nosotros también tener este panorama para valorar lo que tenemos al alcance de nuestras manos, poder ir a una misa tranquilamente un fin de semana, entre semana, hacer una visita al Santísimo Sacramento, recibir los sacramentos con total libertad. Es una gracia que Dios nos da aquí en Occidente. Y esa es la manera como también nosotros podemos unirnos a ellos, rezando, ¿no?, por todas sus necesidades y sus intenciones. Claro que sí, la oración es lo fundamental, yo creo que es lo que ha sostenido la vida de los cristianos en Nigeria. Quiero darles el siguiente testimonio antes de ver la siguiente nota. Y es el testimonio de un obispo nigeriano que en oración le pedía a Jesús sabiduría para saber enfrentar a Boko Haram y poder resistir esta persecución que están recibiendo a manos de este grupo terrorista. Él en su oración cuenta, y es un testimonio muy bonito que él mismo cuenta, dice que se le aparece la imagen de Jesús y cuando él dice, ¿qué debemos hacer para enfrentar a Boko Haram?, ¿sí?, sale Jesús con una espada, ¿sí? Y entonces el obispo entiende como, Jesús, ¿cómo así? ¿Quieres que nos armemos? Voy a responder con ¿Vamos guerra a la guerra? Sí. Sí. En ese momento que el obispo le dice en oración esto a Jesús, la espada que tenía Jesús en la mano se le convierte en un rosario. Entonces es cuando él entiende, claro, tenemos que armarnos con la oración, con el rosario. Entonces es la oración que ha sostenido a los cristianos en Nigeria. Ese es el gran testimonio de ellos. Vamos entonces a ver esta nota donde vamos a contextualizarnos más históricamente qué es lo que sucede en Nigeria. Veámoslo. Las comunidades cristianas de toda Nigeria están conmocionadas tras los recientes feroces ataques. Muchos fieles han sido asesinados, otros muchos están heridos o en estado de shock. Uno de los más feroces atentados suicidas tuvo lugar el día de Navidad de 2011 en Madaya, a 40 kilómetros de la capital, Abuja, precisamente en el momento en que los fieles estaban abandonando la iglesia después de la misa de la mañana. Había muchísima gente. Habían venido trayéndome algunos objetos para que yo los bendijera, rosarios, crucifijos, aceite de oliva. En cuanto terminé la bendición, entré en casa y oí un sonido atronador. ¡Boom! 2 veces. El atentado de Madaya, así como muchos otros atentados en toda Nigeria, ha sido reivindicado por el grupo militante islámico vago e indefinido Boko Haram. Esta campaña de terror ha provocado más de 1000 muertos desde 2009 hasta hoy. El grupo Boko Haram, cuyo nombre significa la cultura occidental está prohibida, tiene como objetivo expulsar a los cristianos de sus lugares de culto, sobre todo en la parte septentrional de Nigeria, donde el Islam es la religión dominante. A raíz de los atentados, los líderes católicos de toda Nigeria han lanzado llamamientos a la paz y a abstenerse de la venganza. Con el fin de reunir a la comunidad, la diócesis de Mina ha fundado el Centro de Bienestar y Apoyo de la Virgen del Consuelo. Nuestro objetivo es llegar tanto a cristianos como a musulmanes y ser capaces de hablar con ellos, de aconsejarles, de garantizar su bienestar en este momento, en particular a quienes se han visto afectados directa o indirectamente en el atentado. Los heridos no sufren solo en el cuerpo, sino también en la mente.
No queremos permitir que se cree una comunidad en la que los miembros vivan separados, considerándose enemigos. Rezo para que la gente venga en nuestra ayuda, los que hacen promesas que nos ayuden con fondos para que podamos reconstruir el tejado de nuestra iglesia. La estación de las lluvias ha llegado y tenemos que reconstruir la iglesia. De lo contrario, la gente no podrá adorar aquí cómodamente cuando llueva. Fue en Navidad cuando la gente se alegraba de que el Príncipe de la Paz viniera al mundo trayéndonos paz. Es ahí donde continuamos enfatizando la paz. Nadie debería destruir la paz que Cristo nos ha dado. Nadie nos la debería quitar. Vemos que el trabajo de los misioneros no es solamente dar esperanza a todos y cada uno de los que viven en esta región. Nigeria, como bien lo decíamos ahora, es una región, un país que tiene más de 180 millones de habitantes. La misión de los hombres y mujeres que viven ahí llevando la palabra de Dios también es de estructurar propiamente la sociedad para mantener una estabilidad, ¿no? Entonces es un trabajo duro, Nicolás. O sea, el trabajo de los misioneros va en muchos campos y abarca muchos espacios de la vida común. Claro, eso es totalmente cierto, porque si bien su principal labor es evangelizar, es también poder construir los medios para que una persona desde la fe se pueda desarrollar en lo más humano, que son pues los diferentes campos de la vida, ¿no? La educación, todo el cordón social y los demás derechos que pueden tener una persona. También conocemos casos, digamos, en otras zonas del mundo donde la iglesia, desde la construcción de una parroquia, y comienza a evangelizar con esa parroquia, después comienzan a construir hospitales, colegios, entonces vemos ejemplos claros de cómo ayudan a la sociedad. Florece propiamente la sociedad. Por eso es importante que nosotros nos unamos al trabajo de estos misioneros en lugares como Nigeria, especialmente con oración. Escuchemos estos testimonios y conozcamos más profundamente lo que se está viviendo en esta región tan alejada. My name is Mrs. Choma Dike. So I lost my lovely husband, Williams Dike. Then also lost my 2 boys and 1 girl. So 2 remaining for me. 1 half injured. He have nail inside his skull. Then he was affected again on his eye. He broke his hand. Then they operate the eye fateful day on Christmas Day 2011. Mm-hmm. So around 6 in the morning, they went to church with my children. They were 5 in numbers with my husband, 6 in number. So when the church closed, they're about to move out with his car. You weren't with them? I'm at home. Preparing the meal? Preparing the meal. Mm-hmm. While both 6 of them went to church in the morning around 6 o'clock. Uh-huh. Then when the church closed, then my lovely husband packed my children inside his car. So drove in outside to come out before the bomb man driving inside. Then the bomb exploded. Then I put everything in God, that only God will solve all my problems. Mm-hmm. It's not human being that will do it for me. We pray for protection and the healthy. I need United States of America to pray for my children so that they will have healthy body. And that nail that is inside of my son. My name is Peter Lisugokwe. I'm a victim of Mandela bomb blast of 2011, 25 December 2011. So the blast affected me so much that there was a 3 centimeter iron that entered my body through my shoulder. Then it went through my body and destroyed most of my nerves. And up to now I'm still having a tingling sensation and a shocking sensation in my body. So all of that, I cannot use my fingers. These are my fingers, they are bent. They cannot stretch again, they are shaking. Even the whole my body system, my all nerves are destroyed. So right now I'm still having pain in my nerves. I cannot stand up for a long time, I cannot walk well. So that I'm a Catholic and will remain a Catholic no matter the situation. What happens cannot make my faith to deviate from what it is before. I'll be coming to church. I have no problem coming to church. I will be coming to church. God for His goodness to all of us.
for giving us the gift of life, for protecting us in this church, in this diocese of ours. Number 2 is to thank our benefactors for their good hearts, for all that they have done for us and they continue to do for us. Number 3 is that they have helped us to rebuild this church. We beg them to help us rebuild the people by providing skill acquisition programs for them as they have already desired. These are the spiritual matters that we talk about as well as the material things. May God continue to bless and strengthen all our benefactors, grant them good health of mind and body, and grant them success in life. Through Jesus Christ our Lord. Amen. Escuchamos el testimonio de Chioma, el señor Vitalice, que quedó bien impedido después de un ataque terrorista, y la tenacidad y el empuje que ya se le percibe a Monseñor Martín solo por sus palabras. Hombres y mujeres que permanecen en tierra de guerra con la única intención de dar testimonio de Cristo. Bonito esto, Nicolás, que no solo no se escucha el rencor o no se hace presente el rencor con palabras en estos testimonios, sino que se percibe un perfume de comunión y un perfume de diálogo. Eso es fruto de la virtud que es iluminada por el Espíritu Santo. Es una gracia que permanece en esos lugares gracias a ¿qué? A los cristianos que se mantienen firmes en su fe. Bello esto, ¿no, Nicolás? Muy, muy bello. Yo personalmente estoy muy impactado con el testimonio de Vitalice cuando dice: soy católico y no importa en la situación que me encuentre, seguiré siendo católico. Lo hablábamos tú y yo, qué coraje con que dice esto, ¿sí? A pesar de el trauma que le dejaron en su cuerpo de por vida, ¿sí? A él no le importa y está orgulloso de su fe y dice: seguiré siendo católico porque aunque ande mal, andaré con Dios. Sí. ¿Sí? Entonces es muy impactante, a mí me conmueve mucho. Sí, Chioma también, veíamos el testimonio de Chioma, como ella, muchas otras mujeres que perdieron a su esposo, varios de sus hijos. Ella sigue adelante, solo le pide a Dios que salud, pero una salud especialmente espiritual, porque bien lo decía una misionera que invitamos en algún momento a nuestro programa, el mayor temor que tenían los hombres y mujeres que viven en estas regiones de guerra no es tanto perder la vida, sino entregarse al pecado y abandonar la mano de Dios o arrancar de su corazón a Dios. Tenemos una nota que queremos compartir con ustedes al respecto del trabajo que la Fundación hace en esta tierra, en Nigeria, y cómo también podemos asociar nosotros a las ayudas que llegan a todos y cada uno de los necesitados en esta tierra de guerra. Veamos la nota.
Recordemos los 3 pilares fundamentales sobre los cuales se sustenta esta Fundación Pontificia Ayuda a la Iglesia que Sufre. Tenemos primero que todo la oración, importante para llevar adelante esta obra que es de Dios. La segunda, la información, que estemos enterados de qué es lo que está sucediendo en estos lugares y cómo podemos unirnos a las campañas de ayuda. Y tercero, la ayuda. ¿Cómo podemos ayudar, Nicolás, a esta gente de Nigeria? Bueno, existen muchas formas de ayuda en Nigeria. En Nigeria nosotros hemos dado proyectos puntuales como el siguiente. En el seminario de San Agustín, en la ciudad de Jos, la Fundación ha entregado muchas becas para la formación de los 327 seminaristas que están en este seminario. Imagínense la cantidad. Si hay vocaciones en medio de esa tragedia que están viviendo. Hay muchísimas. En tan solo este seminario hay 327, pero en total de Nigeria se hablan de aproximadamente casi 5.000 seminaristas. Es una cantidad abrumadora, asombrante de muchos seminaristas, hombres que quieren llegar al sacerdocio. Se confirman las palabras, perdón, Nicolás, de Tertuliano en los primeros tiempos de la Iglesia, ¿no? La sangre de los mártires es semilla de cristianos. Y eso es lo que sucede en esta tierra de guerra, ¿no? Así es, pues este país, Nigeria, que ha sufrido tanta persecución, es un país donde más está creciendo la fe. Es un gran testimonio lo que tú dices. Entonces, ¿cómo podemos ayudar? Los invito nuevamente a que sean parte de la fundación de diferentes maneras. Inscríbanse a la fundación por nuestros diferentes medios de comunicación, redes sociales, ¿sí? Nos pueden llamar a nosotros específicamente al teléfono 484-8890 en Bogotá o al celular a nivel nacional 317-226-5291. Ahí pueden preguntar cómo hacer parte de la fundación, cómo pueden llegar a hacer sus donaciones voluntarias, por qué medios. Vamos con la página web que es www.acncolombia.org o al correo electrónico también nos pueden dar sus preguntas. Es el siguiente el correo, info@acncolombia.org. Nos escriben, se inscriben a la fundación, hacen parte y dan su ayuda en Nigeria. Por último, a redes sociales nos podemos encontrar con Facebook, ACN-medio Ayuda a la Iglesia que Sufre, entre paréntesis CEO de Colombia, y Twitter, @Iglesia que Sufre, y por último, Instagram, Ayuda a la Iglesia que Sufre. En verdad contamos con su apoyo, los cristianos en Nigeria cuentan con su apoyo. Son todos los lugares del mundo, son más de 160 países donde la Fundación lleva la contribución que ustedes muy generosamente hacen llegar a nuestra institución para que llevemos una mano amiga a estos cristianos, hombres y mujeres que están sufriendo el flagelo de la guerra y de la persecución. Recuerden acompañarnos siempre en este programa, enterarse de qué es lo que está sucediendo con la Iglesia en el mundo, cuál es el trabajo de esos grandes héroes de la Iglesia y cómo podemos unirnos a ellos hoy y siempre. Gracias por su compañía y Dios los bendiga.